comprender el mundo y de construir el mundo. La fundamentación de la ciencia como la instancia, el modo más privilegiado de comprender el mundo, fue resultado de ese antecedente, de esas categorías de pensamiento, de esas formas de indagatoria que vienen desde, cuando menos, digamos, de forma más dominante, desde el pensamiento filosófico de la Grecia antigua. Miradas críticas desde fuera de la ciencia apuntan a lo que Heidegger, el gran filósofo del siglo pasado, decía el error platónico. Un error platónico en el sentido de un error, una falla, una desviación en la comprensión de la vida misma. Es decir, el ver al mundo como cosas, como entes, y olvidarse, decía Heidegger, del ser de las cosas. Cuando menos es la mirada más crítica de la filosofía, que critica toda esa historia de la filosofía y que critica la ciencia en cuanto a las limitaciones que tiene la ciencia para autocriticarse. Toda esta idea de la neutralidad de la ciencia, de la no subjetividad de la ciencia, todas estas cosas pasan por una mirada a otro nivel más crítico. ¿Cómo se instaura una mirada científica que lo que busca es entender lo fáctico, los hechos del mundo, el presente, las cosas? Y de esta manera el cambio climático puede convertirse también en un facto, en un hecho, si acaso en un proceso que debe ser comprendido y dictaminado desde el poder de objetivación de la ciencia. Sin embargo, hoy empiezan a surgir algunas voces frente al cambio climático que reclaman el derecho de mirar el proceso desde fuera de la ciencia y su derecho a intervenir en crear las condiciones de sustentabilidad del mundo fuera de toda esta geopolítica del desarrollo sostenible, es decir, de estas negociaciones entre potencias económicas y a través de los instrumentos económicos que sujetan y moldean al mundo actual. Y un ejemplo emblemático ya de eso fue el reclamo que surge en la cumbre de Cochabamba hace unos 4 años, ¿no?, sobre el cambio climático, la cumbre de los pueblos frente al cambio climático, donde declaran claramente su derecho a demarcarse de toda esa mirada o intervención sobre el cambio climático. Dicen, todo esto en el fondo tiene que ver con los modos de ser de los pueblos y desde esos modos ancestrales de ser de los pueblos, de cómo se vinculan con las condiciones, digamos, materiales del mundo. Es decir, de un mundo que está ahí, guiado por leyes termodinámicas, por leyes ecológicas, pero que se ha venido modificando conforme a la manera como los seres humanos intervienen en ese mundo. Y los seres humanos lo han intervenido siempre desde que son seres humanos. Lo intervenimos desde las culturas tradicionales. Y recuerdo, por ejemplo, simplemente el enigma que todavía pervive de la decadencia de las culturas mayas. Antes de ser invadidas, digamos, por los conquistadores españoles. Es decir, de causas, la degradación y la decadencia de las culturas mayas se debió a fallas en la manera, fallas y faltas de conocimiento y comprensión de las condiciones ecológicas de ese espacio, de esos territorios, que fueron siendo modificadas por las técnicas, por los procesos de producción, antes del capitalismo. Es decir, las culturas intervienen
también los procesos ecológicos. Pero no los intervienen de la manera y el grado que han llegado a estar intervenidos y trastocados por el régimen económico. Y en particular el régimen capitalista, que hoy en día, digamos, en su hegemonía y su globalización se confunde con el capitalismo. Hablar de economía hoy en el mundo es hablar de la economía capitalista. Y esa construcción es la que tenemos que mirar. ¿Cómo es que la humanidad, en su historia, logró constituir ese régimen de racionalidad económica, que hoy en día es el causante mayor del cambio climático y de todas las transformaciones ecológicas del mundo? Para entender esto, permítanme hacer una pequeña, no digresión, un apartado, para entender esta cuestión. Los pueblos de la tierra, en Cochabamba, lo primero que dijeron con diáfana claridad es: el responsable del cambio climático es el capitalismo. Es el capitalismo. No les falta razón. Es un imaginario que se ha, por más que ahora en las universidades esté bastante acotado el espacio para trabajar los escritos de Marx, las teorías marxistas, o hablar de capitalismo y de modo de producción capitalista, en el imaginario de los pueblos está muy claro, es el capitalismo. Bueno, en términos acá coloquiales, ¿será que se los grillaron? ¿O tienen una comprensión de lo que pasa? Esa comprensión de que es el capitalismo la podemos entender desde una perspectiva más científica, menos ideológica. Miren ustedes, en 1971, cuando estaba preparándose la primera cumbre mundial sobre medio ambiente en Estocolmo, un lucidísimo economista rumano, Nicolás Gheorghiescu Ruegen, escribió una obra fundamental que se llama El proceso económico y la ley de la entropía. Y dijo, asentó ahí unas verdades que hasta la fecha los economistas se rehúsan a absorber en sus paradigmas. Por cierto, buscaba hacer lo que la economía no ha hecho, es decir, relacionar el proceso económico con los procesos de la naturaleza. Hay que entender que ese capitalismo culpable del cambio climático está asociado, es un proceso real, ¿no?, de producción institucionalizada en el mundo y vinculado a una cierta ciencia, ¿no?, a la economía clásica. En toda esa economía clásica, e incluso la economía marxista, la naturaleza ha quedado marginada como condición de sustentabilidad, ya no digamos de la vida, sustentabilidad de la economía. Si la naturaleza ha sido tratada por la economía como si fuera una fuente infinita de recursos. Lo que ha hecho la economía es transformar la naturaleza en eso, en recursos. Es decir, de ahí ya da un paso hacia la desnaturalización de la naturaleza. Pero aún hasta Marx pensaba, aunque veía, como decía, que la explotación del hombre por el hombre llevaba también a la explotación de la naturaleza, se concebía por los grados, digamos, por los niveles de transformación de la naturaleza y de consumo de naturaleza en el proceso económico, que la naturaleza podía regenerarse y se regeneraba. Es decir, la naturaleza no era lo que ponía el punto límite a la reproducción del capital, sino las crisis internas del capital. Para
No sé, ¿hay algún economista por aquí en la sala o alguien que haya leído a Marx o El Capital? ¿Alguien? Sí. Bueno, como tú sabes, los demás también lo habrán oído por ahí. Los problemas del capitalismo, de la reproducción del capital, están en sus crisis de sobreacumulación, de realización, es decir, crisis internas del capital, no de la naturaleza. La escasez era un principio básico para racionalizar la producción, pero no se refería a una verdadera escasez de recursos naturales en el planeta. Entonces, por ahí ya podemos también ir viendo, ir diagnosticando, digamos, la responsabilidad que ha tenido la instauración dominante en el mundo de la racionalidad económica en el dislocamiento de las condiciones ecológicas y atmosféricas del planeta. Sí, nosotros no vivimos en el mundo dominados por la física atómica, vivimos dominados por la racionalidad económica. Y esa racionalidad económica ha mantenido marginada la naturaleza, lo cual no quiere decir que no insumiera naturaleza. O sea, insumir recursos naturales ha sido condición de todo proceso económico, es decir, no transforman objetos virtuales, ¿no? Se transforma materia y energía real y concreta. Pero como decíamos, no, los ecosistemas, la dotación de recursos, la naturaleza misma, no aparecía como una condición límite. Lo que la nueva mirada que aporta Ionesco Rueda es mirar el proceso económico como un proceso de transformación de materia y de energía. Más allá de las crisis internas del capital, la reproducción del capital implica la ampliación de un proceso de producción, y eso se vuelve condición de sobrevivencia del sistema económico, y eso es lo que reclaman en primerísima instancia los gobiernos democráticos de este planeta. Es decir, para que veamos hasta dónde puede llegar la conciencia de la crisis ambiental o la prioridad que puede tener o debe tener. De lo que se trata, antes que nada, en esa toma de decisiones, es de que no haya una crisis económica. Y lo otro es secundario. Bueno, vuelvo a Ionesco Rueda, ¿qué es lo que dice sobre esta relación del proceso económico y la ley de la entropía? Dice, la economía se alimenta de materia y energía a niveles crecientes. Y esa materia y energía que entra en el proceso económico se degrada no siguiendo las leyes del mercado, sino siguiendo las leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Y eso quiere decir que estamos utilizando materia y energía de baja entropía y arrojando al ambiente materia y energía de alta entropía. Tenemos el CO2, que es el subproducto de las moléculas complejas de hidrocarburos, para que me entiendan. Bueno, eso es entropía, alta entropía. Entonces, el sistema económico, la operación del sistema económico en el mundo, es el proceso causal más importante que está transformando la naturaleza del planeta en una naturaleza degradada, pero más allá de decir degradada, es decir, está generando un proceso de entropización del planeta vivo. Y no faltará algún termodinámico físico por ahí que me diga, bueno, pero es que la entropía es la ley del universo. Pues sí, sí es. Pero, y ahí es a donde la teoría tiene que entrar a demarcar el sentido de los conceptos, incluso de los conceptos universales. Una cosa es entender los procesos del universo como procesos de disipación de energía, es decir, después del Big Bang, procesos
que van hacia la desorganización, hacia la expansión, y entenderlos como procesos entrópicos. Y otra cosa es dejar de ver que el planeta vivo que habitamos es un planeta que es vivo porque es un planeta, déjenme decirlo, megentrópico. Lo que permite la vida en el planeta Tierra es la negentropía, lo cual no quiere decir que no haya procesos entrópicos. La negentropía no niega a la entropía, es negentropía en el sentido que le dio Erwin Schrödinger en su famoso libro What is Life? ¿Qué es la vida? La vida es la transformación de la radiación solar a través de la fotosíntesis en energía biológica. La fotosíntesis es el momento de transformación único en este planeta. No sé si en el universo eso se lo dejo a los astrólogos, a los